Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Continúa la feria de préstamos con las mejores tasas y beneficios para ti. Solicita tu préstamo hoy. Al menos 4 heridos deja un enfrentamiento entre pobladores misquitos y las fuerzas del orden en un operativo antidroga tras asegurar una embarcación con presuntos estupefacientes ilícitos. Expertos estiman que será difícil para Honduras salir de la lista de países designados por Biden como productores o de tránsito de drogas. Proponen reenfocar la lucha hacia el microtráfico y el control de precursores químicos. Sala Constitucional rechaza habeas corpus a favor de los hermanos misquitos Paisano Wood, presos por narcotráfico. Imágenes de menores hondureños abandonados en la maleza en la ruta migratoria profundizan el drama de los migrantes y denuncian que México los está expulsando a una selvática región de Guatemala. El candidato a alcalde del Partido Liberal, Eduardo Martel, claudica en su resistencia ante la autoridad partidaria y anuncia que se suma con Gianni Rosenthal a sacar al oficialismo del poder. Por cada 10 lempiras que se recauden por concepto de tributo, 5 irán para pagar deuda y ello genera fuerte desequilibrio fiscal, advierten expertos ante proyecto de presupuesto enviado al Congreso Nacional. Las autoridades de la NE, Energía Honduras y la CRE montan operativo contra el hurto de energía en San Pedro Sula y según la ASJ, existen 420 grandes consumidores que evaden el pago de electricidad vía hurto. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Aprovecha la feria de préstamos Atlántida con las mejores tasas y beneficios para ti. Solicita tu préstamo hoy. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 16 de septiembre. Al menos 4 personas misquitas resultan heridas en la comunidad de Evans en un presunto enfrentamiento entre bandas criminales ligadas al narcotráfico y elementos del ejército. Un enfrentamiento entre supuestos narcotraficantes y personal militar ocurrido esta tarde en un sector de la laguna de Evans, en el departamento de Gracias a Dios, ha dejado al menos 3 personas heridas durante el intercambio de disparos, mientras en tierra quedaba a la deriva una lancha equipada con 3 motores fuera de borda, asegurada posteriormente por las fuerzas del orden. Se le dio seguimiento a través de la Fuerza Naval, pero los que iban a bordo no hicieron caso a los cuerpos de seguridad. Ellos atracaron en el sector de la laguna de Evans, pero al momento que se iba a asegurar esta embarcación, una célula ligada a la narcoactividad que opera en este sector inmediatamente empezó a abrir fuego contra los uniformados. Se reportó lo que es apoyo a través de operaciones aéreas de un helicóptero de nuestra Fuerza Aérea y del cual también recibió varios impactos de bala. Mientras las fuerzas militares aseguraban la embarcación desde tierra, personas que supuestamente se aprestaban a descargar la droga le dispararon a los uniformados y al helicóptero aún en el aire, cuyo fuselaje refleja los impactos de bala. Estamos hablando que al momento que esta embarcación fue asegurada, los que venían a bordo de esta lancha salieron huyendo, pero había otra cantidad de personas que pretendían sacar ya sea sustancias de la misma embarcación, y fue ahí donde se reportó lo que es un enfrentamiento, disparando contra los cuerpos de seguridad y de igual manera al helicóptero que estaba realizando lo que son operaciones. A pesar de haber sido alcanzado por disparos de arma de fuego de calibre largo, el helicóptero continuó en la operación y en este fueron trasladados los heridos al hospital de Puerto Lempira. Fue una operación antinarcóticos, aunque se dijo que militares habían disparado contra pescadores de medusa. Los que realizaron los disparos a discreción fueron las células ligadas a la narcoactividad o los grupos que pretendían descargar sustancias de esta embarcación. El helicóptero lo que venía realizando es una operación de seguimiento y los mismos cuerpos de la Fuerza Naval también que estaban en la zona.
La operación antinarcóticos continúa en tierra, donde se espera el arribo del fiscal de turno y otras agencias del Estado que han de inspeccionar los contenedores plásticos que transportaba la embarcación asegurada. Bueno, sobre esta situación, las Fuerzas Armadas están confirmando al menos 7 personas heridas, pero igual se han producido varias reacciones desde la zona, entre ellas la de Modesto Morales, representante de Masca. Lamento mucho este día en la costa de la Mosquite hondureña, específicamente enfrente de la comunidad de Ivans, municipio de Juan Francisco. Se dio un percance donde tenemos misquitos humildes que salieron a ver una lancha perseguida por las Fuerzas Armadas y por helicópteros hondureños. Desgraciadamente, en esta persecución pierde la vida en este momento ya 2 misquitos inocentes y tenemos más de 6-7 heridos, 3 en el hospital todavía, 4 en el centro de salud de Ivans. No es posible que nos esté matando de esta forma a los humildes misquitos. No es posible que las Fuerzas Armadas, en vez de perseguir a los delincuentes, estén bombardeando cuando esta gente ni siquiera son parte de esta lancha. Una lancha que venía cargado de combustible y no de droga, quizás específicamente de alguna transacción. La Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha confirmado la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán de fecha 11 de mayo de 2021, que declaró no al lugar el recurso de habeas corpus interpuesto por el equipo legal del exdiputado liberal Sid Wood Paisano y de su hermano Roberto Paisano Wood, capturados en octubre de 2019 en la Operación Corsario, dirigida por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado FESCO, que le sigue proceso por el delito de lavado de activos. Los hermanos Wood Paisano permanecen en prisión desde su detención en la Ceiba Atlántida y Santa Lucía, Francisco Morazán. Según las investigaciones de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, los hermanos Paisano Wood están vinculados al recibo y transporte de cocaína en las comunidades de Gracias a Dios y son propietarios de varios bienes bajo aseguramiento como resultado de la Operación Corsario. A los hermanos Paisano Wood serían responsables de proporcionar logística como embarcaciones para recibir cargamentos de cocaína provenientes del sur de América a través del Mar Caribe. La Sala Constitucional exhorta a la autoridad penitenciaria para que se tomen las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad de los hermanos Roberto y Seth Paisano Wood. Este viernes comparecen en audiencia inicial en un tribunal de Comayagua 2 miembros de la policía penitenciaria que fueron detectados infraganti por sus compañeros cuando intentaban ingresar drogas al Centro Penal de La Paz y ahora son acusados por el Ministerio Público por el delito de facilitación de medios para el ingreso de drogas a un centro penal. Este viernes 17 de septiembre de 2021, el Ministerio Público solicitará en audiencia inicial formal procesamiento para los agentes penitenciarios José Aníbal García Martínez y Jorge Armando Martínez Mendoza, este último alcaide del Centro Penal de La Paz, acusados ambos por facilitar la entrada de drogas al citado establecimiento carcelario donde estaban asignados. Y el día de mañana está programada ya la audiencia inicial donde el Ministerio Público aportará los elementos de prueba que sustentan este requerimiento fiscal, solicitando que se dicte prisión preventiva por el delito de tráfico de drogas en su modalidad de facilitación para el consumo ilícito en perjuicio de la salud de la población. En agosto de 2021, los acusados comenzaron a intimidar a un testigo protegido para que distribuyera droga en el centro penal. Y solo unos días después, uno de los acusados le dejó 11 paquetes en los baños del Hogar 5, marihuana que el testigo escondió en su dormitorio. Y obviamente es importante el hecho de hacerles ver a los funcionarios las consecuencias que les trae cuando permiten que pasen cosas, drogas, armas y demás
a los centros penitenciarios. Están siempre en riesgo y eso deben saberlo. Ambos policías están en detención judicial y enfrentan no solo un proceso penal, sino también un proceso administrativo bajo la ley penitenciaria por cometer un delito grave en servicio activo. Ellos son de promociones antiguas. En el caso de las nuevas promociones, ya ellos van con un proceso de las pruebas de confianza, se les realiza pruebas toxicológicas, socioeconómicas, así como otras que ya forman parte como el polígrafo. Asimismo, también se les recalca la penalización en que pueden incurrir ellos en caso de que se involucren en este tipo de acciones que están al margen de la ley. Según este defensor humanitario, los filtros para la selección y aprobación de agentes penitenciarios han fallado y esta acción confirma que el Instituto Nacional Penitenciario debe revisar los procedimientos para parar el ingreso de armas y drogas en las cárceles. Esto de la paz se puede estar dando en La Tolva, se puede estar dando en Ilama, se puede estar dando en cualquier centro penitenciario del país, porque hay una relación manifiesta entre privados de libertad y personal del Instituto Nacional Penitenciario. Ambos servidores públicos están acusados por tráfico de drogas agravado en su modalidad de facilitación para el consumo ilegal. La inclusión de Honduras en una lista de la administración Biden como país de tránsito y de producción de drogas ilícitas responde en parte a la situación geográfica y geopolítica de la nación. Opinan los expertos que ven difícil la salida del país de esa designación, pero proponen una reorientación en la lucha antidroga, entre las que destacan un ataque más efectivo al microtráfico y a un mayor control de los precursores químicos. Los tentáculos del narcotráfico y el crimen organizado se redujeron a casi cero durante su gestión, resaltó el presidente Juan Orlando Hernández, quien recordó desarticularon carteles, destruyeron narcopistas y narcolaboratorios, además de entregar a los cabecillas de estos grupos criminales en extradición. Desarticulamos los carteles de la droga que operaban en el país, destruimos sus narcopistas, sus narcolaboratorios, entregamos en extradición a todos los cabecillas, otros se entregaron y otros están guardando prisión y enfrentando la justicia en Honduras. Se redujo casi a cero el tráfico de drogas por nuestro territorio. Pese al discurso de Hernández, el gobierno de Estados Unidos mantiene a Honduras como país que funciona como ruta para el narcotráfico y la producción de la droga, según informe divulgado por esa nación. En ese sentido, este exdirector de lucha contra el narcotráfico considera será difícil quitarle a Honduras esa condición, no solo por su desgraciada posición geocéntrica y geopolítica, sino por la gran demanda que hay en el extranjero. Pero expresó que con un mayor control de los precursores químicos en las aduanas puede verse un avance. Diseñar alguna estrategia diferente, aparejada a las que ya existen, con el apoyo internacional, por supuesto, y incrementando en esa medida las acciones que vayan dirigidas al control, en el caso de los precursores químicos, de su ingreso por nuestras aduanas. Chinchilla señaló que la inversión de $10.700 millones en salud preventiva anunciada por Biden para 2022 también contribuirá para que se vea una disminución del consumo. Mientras desde ASJ resaltan que el apoyo de Estados Unidos al Ministerio Público en esta lucha solo se enfoca en las acciones punitivas. No obstante, dicen debe abordarse con mayor rigor el microtráfico en el país para salir de la lista. De dónde se produce la droga en Honduras, de dónde comienza el tráfico y atacarla de manera preventiva para desarticular todas las estructuras que hay ahora de microtráfico en todo Honduras. Es importante que esa estrategia vaya enfocada ahí porque en la manera que preventivamente se trabaja en los barrios y colonias, así mismo se va a tener un resultado efectivo. Para este analista, la administración de Biden va encaminada no solo a señalar, sino a ver de qué forma ayudar, y que será después de las elecciones, cuando se vean las acciones más fuertes. Vamos a ver acciones administrativas del gobierno de Biden sumamente más fuertes, porque desde luego señalan que producimos drogas, ellos deben de tener entonces insumos de información de quiénes son los que producen droga. Lógicamente, los discursos del gobernante y las posturas de las Fuerzas Armadas son sumamente cómicas. Los entendidos explican que sí se han hecho esfuerzos para atacar el narcotráfico y se han buscado formas para reducirlo, pero que deben implementarse estrategias más efectivas para salir de esta lista.
Una fuga de gas LPG detectada esta mañana en una de las estaciones de servicio Gas Auto del barrio Guadalupe de Tegucigalpa provocó alarma en establecimientos y viviendas de la zona. Emergencia que fue atendida por personal especializado del Cuerpo de Bomberos, que recomendó la evacuación de personas y el cierre de tránsito vehicular por la zona. Sí, está controlado porque el camión cuenta con un sistema de control automático, entonces él solito se activó y no pasó a más, pues solo se disipó el poco que tenía ahí y eso fue lo que causó la alarma, pero ahorita no hay ningún problema. La fuga de gas se detectó mientras el personal del servicio atendía a los usuarios del sistema de gas vehicular, por lo que se detuvo la atención y se procedió, por recomendación de los bomberos, a cambiar todas las mangueras de las bombas antes de volver a ofrecer el servicio y el restablecimiento de tráfico vehicular. Familiares y amigos despiden al joven doctor Francisco Alvarado, asesinado en Corquín, Copán, la noche de este lunes, sin que las autoridades tengan pistas al respecto. El miércoles, mientras se desarrollaban las actividades de las fiestas patrias, familiares y amigos despedían al doctor Luis Francisco Alvarado Dubón en concurrido entierro en el municipio de Corquín, Copán. El joven galeno era muy conocido en los municipios del sur del departamento, ya que residía en Corquín, Copán, pero trabajaba en su clínica privada Los Ángeles Medical Center, ubicada en Cucuyagua, donde atendía a sus pacientes. El facultativo era 24/7 en su clínica. Lo recuerdan con nostalgia los vecinos. Él fue una buena persona y él era un humilde, tranquilo. Él no tenía problemas acá en ninguna forma. ¿Aquí pasaba todo el día el trabajando? Todo el día, venía en la mañana y se iba a las 6 de la tarde. Venía a comprar agua y fresco y todo lo que compraba aquí se le vendía. Hay tristeza por los recuerdos de él. La máxima autoridad municipal de Cucuyagua, Copán, lamenta el hecho y se solidariza con la familia. Lamentamos, ¿verdad? Porque ¿cómo no vamos a lamentar la muerte de un joven, una persona que empieza a vivir, empieza a luchar, empieza a desarrollarse como profesional? La policía, pues a través de sus instituciones, pues están haciendo su trabajo. Me imagino que tienen que investigar, pero Dios que les dé pues resignación a toda la familia. El vocero de la policía en Copán no da declaraciones del caso y van más de 48 horas de la muerte violenta que individuos desconocidos le arrebataron la vida al joven de bata blanca, joven promesa y que tenía mucho futuro como profesional de la medicina. En el occidente del país, René Rojas, Telenoticias. Informamos que un tribunal deniega petición de cambio de medidas en proceso entablado por la FEDCOP al alcalde de Choloma. En un comunicado, el Ministerio Público dice mantener las medidas impuestas al alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli Durán, fue la resolución que dictaminó el tribunal con competencia nacional en materia de corrupción a una petición presentada por la defensa del alcalde que buscaba un cambio de las mismas. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, que asistió a la audiencia de revisión de medidas, presentó los argumentos jurídicos establecidos para pedir se mantenga la vigencia de las medidas impuestas que en su momento le aplicaron distintas a la prisión preventiva. Los apoderados del funcionario basaron su petición para lograr el cambio de las medidas, como ser la presentación periódica a la Secretaría del Tribunal y la prohibición de salir del país, por la existencia de un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado que se encuentra en una de las salas de la Corte Suprema de Justicia. Tribunal deniega petición de cambio de medidas en proceso entablado por la FEDCOP al alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli. Más adelante le informaremos, comienzan los operativos contra los abonados que hurtan energía y que están provistos de equipos sofisticados para cometer el ilícito. Y en nuestra sección de tecnología conozca el último invento de la automotriz Mercedes-Benz para que sus coches puedan leer la mente de los conductores.
La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. 54 años inspirados por tu confianza. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. La compañía alemana Mercedes-Benz ha diseñado un sistema para que sus coches puedan leer la mente de sus conductores. El sistema de Mercedes-Benz Visión ABTR utiliza simplemente un casco con electrodos que se adhieren a la parte trasera del cráneo del conductor. Esos electrodos recogen la actividad eléctrica del cerebro. Además, es una actividad mental analizada por un sistema de inteligencia artificial que interpreta los deseos. La interpretación no sucede de forma automática. Según Mercedes, requiere un proceso de calibración de 1 minuto que hace que los usuarios se fijen en varios puntos de luz en el salpicadero digital del Visión ABTR. El dispositivo dispara la función adecuada en el vehículo, como abrir una ventana o activar el aire acondicionado. Aunque todavía está en prueba, Mercedes-Benz está marcando otro hito en la fusión del hombre y la tecnología. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. 54 años inspirados por tu confianza. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Nuestro aporte para los próximos 200 años, impulsar el desarrollo en Centroamérica. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic, el banco que impulsa Centroamérica. Bacredomatic. Este jueves, los operativos tendientes a combatir la defraudación del servicio de energía eléctrica iniciaron en San Pedro Sula, donde estiman se registra en mayor porcentaje el hurto de energía. Las primeras acciones se desarrollaron en una área residencial. A menos de 48 horas del anuncio de acciones contra los defraudadores de energía, la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ofreció resultados de los operativos que iniciaron esta mañana en el norte del país, la zona donde dicen se reporta la mayor cantidad de pérdidas por este delito, tanto en el sector residencial, comercial e industrial. A nivel nacional, se estima que se dejan de percibir por cada punto porcentual entre 12 y 14 millones de dólares al año. En la actualidad, el rango de pérdidas es superior al 30%. Por eso la necesidad de hacerle frente al ilícito. El operativo de este día comenzó en una de las residenciales más exclusivas de San Pedro Sula. Queremos transmitirle que solo en el primer operativo de la mañana hemos encontrado de 26 casas, aproximadamente el 54%, hemos encontrado estas acciones de defraudaciones y de todo tipo. Hemos encontrado directamente 7 residencias de alta plusvalía que consumen un aproximado bastante grande, donde se le va a calcular después la energía consumida no pagada. A las anomalías encontradas se suman medidores manipulados, bancos de transformadores directos que alimentaban acometidas ilegales y hasta conexiones subterráneas, entre otras irregularidades. Las personas ya están invirtiendo en el delito, porque esto es un delito, ya invierten. Actualmente les voy a comentar, era una vivienda de alrededor de unas 7, 8 habitaciones la que contaba esta vivienda. Estaban construyendo, encontramos al maestro de obra, como se dice aquí en el coloquio de aquí hondureño, nos dice el maestro de obra, ahí estaba dentro, no quiso salir. El llamado para la población es a no hurtar para evitar consecuencias que podrían llevar a los defraudadores de energía a la cárcel. Los recursos, logística y conocimiento técnico del ENE se vienen a coadyuvar en el esfuerzo conjunto también de H y de otras instituciones que requerimos para combatir el delito de defraudación de energía, tal como lo estipula el Código Penal de nuestro país. Los operativos proseguirán a nivel nacional y según los interventores de la NE, no hay escape ya que cuentan con equipo sofisticado para detectar este tipo de anomalías. Bueno, la NE y EH tienen equipo sofisticado, pero igual ellos mismos
se han encargado de informar que los que hurtan energía tienen instrumentos sofisticados intentando no dejar huella. Miren que los operativos contra el hurto de energía buscan desmontar a los 420 grandes hurtadores de energía del país, según un estudio de la ASJ, que también señala a unos 267,000 pequeños consumidores de evadir el pago de la electricidad. En la práctica, el plan de recuperación de pérdidas no técnicas arrancó en la zona norte del país, epicentro del hurto de energía, sobre todo de grandes consumidores. Este plan tiene que ser integral y tiene que ser constante, o sea, para que este plan de pérdidas tiene que haber una inversión fuerte también, que no solo sea de la noche a la mañana. En la mayoría de los casos, los operativos antihurto fracasaron por falta de seguimiento. Hoy cortaban los pegues ilegales, mañana los reconectaban. No tocaban al gran hurtador porque aportaba al partido y el pequeño representaba un voto. Ya históricamente en el país hay dos momentos claramente demostrados de cómo se debe de hacer este ataque a las pérdidas técnicas y no técnicas, y que efectivamente es posible hacerlo, y que de hecho fue la Empresa Nacional de Energía Eléctrica quien comandó este proceso. Ese momento fue en 1990, cuando las pérdidas por hurto cayeron sustancialmente, y entre el 2006 y el 2008, en tiempos del expresidente Manuel Zelaya, quedaron en 3%, muy lejos del 25% y hasta el 30% de la actualidad. Impresiona el reducido número de grandes consumidores que hurtan casi el 80% de esta energía y las industriales cantidades de dinero que representan en pérdidas para la estatal eléctrica. Basta revisar estos números para ver la diferencia en el robo de energía entre los grandes y los pequeños. Un reciente estudio de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, revela que 420 grandes consumidores hurtan el 72% del total que se pierde por este ilícito. En tanto, 267,000 pequeños se chupan el resto. Nos hemos dado cuenta que 420 clientes pues roban alrededor del 76% de todo el hurto. El otro es el 28%. Entonces, por eso es importante también llegarle a estos grandes. Y aún hay más. Esos 420 grandes hurtadores no pagan cada uno un promedio de 300,000 lempiras mensuales, el equivalente a 2,000 estufas y 2,000 refrigeradoras conectadas de manera continua. En tanto, los pequeños le quitan a la ENE un promedio de 149 lempiras al mes, y aunque ambos roban y deben pagar por ese ilícito, la prioridad por ahora es caerle a los grandes, luego ir por los pequeños, porque hurto es hurto. Ulises Aguirre, Telenoticias. Vamos a repetir estos datos que nos socializa Ulises en la nota. Un reciente estudio de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, revela que 420 grandes consumidores hurtan el 72% del total que se pierde por este ilícito. En tanto, 267,000 pequeños se roban el resto. Sigamos con el primero. Sigamos con el primer gráfico. 420 grandes consumidores hurtan el 72% del total que se pierde por este ilícito, es decir, el hurto de energía. Y 267,000 pequeños consumidores se encargan del resto. De robar, o sea, el 28%. Sí. Y vamos con este otro gráfico, porque hay que crear conciencia en todos. Esos 420 grandes que hurtan energía no pagan cada uno un promedio de 300,000 lempiras mensuales, el equivalente a 2,000 estufas y 2,000 refrigeradoras conectadas continuamente. ¿Qué te parece? Increíble, sí. Según ese estudio de la ASJ, esos 420 que hurtan energía no pagan cada uno un promedio de 300,000 lempiras mensuales, el equivalente a 2,000 estufas y 2,000 refrigeradoras conectadas permanentemente. En tanto, los pequeños le quitan a la ENE un promedio de 149 lempiras al mes, y aunque ambos roban y deben pagar por ese ilícito,
La prioridad, nos decía Ulises Aguirre por ahora, es caerle a los grandes, luego ir por los pequeños, porque hurto es hurto. Hurto es en los grandes y hurto es en los pequeños. Y al final, esto contribuye a ese déficit acumulado que tiene esa empresa de más de 80,000 millones de lempiras. Y esto implica que a cada rato el Estado tenga que emitir bonos soberanos para endeudarse, digo, por 600 millones de dólares, más 600 millones de dólares, más 600 millones de dólares. Decir, y es un círculo, no sale. Es un círculo, sí. Es un círculo. Dinero que el Estado debe utilizar para resolver otros problemas que tienen que ver con la salud, con la educación de la gente. Se van a pagar estas deudas a las que contrae la ANE, producto de este y otros factores. Es por eso que el problema de la ANE es el problema mayúsculo fiscal que tiene Honduras. Es el problema que no permite que este país se levante, entre otros, no solo la ENEVA, pero es una de las instituciones que más le genera problemas financieros al Estado de Honduras. En nuestra sección educativa financiera te brindamos algunos consejos para evitar compras innecesarias y caer en el consumismo. Educación financiera es presentada por Banpaís. Cambia tu hipoteca a Banpaís. Paga menos con la mejor tasa de interés y el plazo que necesitas. Evitar caer en el consumismo. Define cuál es el nivel de vida que realmente necesitas para vivir de una manera confortable y en base a tu realidad financiera. En situaciones especiales como los descuentos, ve de compras con una lista de lo que realmente necesitas. Cuando vayas a comprar algo que no necesitas, espera 30 días desde que veas el producto. Si al cabo de ese tiempo sigues pensando que te hace falta, entonces cómpralo. Optimiza al máximo lo que tienes. Agradece y valora lo que tienes. Es posible que tengas más que suficiente de casi todo y no necesitas más cosas. No te compares con los demás. Si no dejas de mirar lo que los demás tienen, seguro que sentirás que tienes muy poco. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Cambia tu hipoteca a Banpaís y alivia tus preocupaciones financieras. El proyecto de presupuesto de la República para el 2022 enviado por Finanzas al Congreso tiene preocupados a muchos sectores, convencidos que la única forma de financiar los 308,000 millones de lempiras solo será posible con más endeudamiento o tributos, mientras en el gobierno irradian optimismo, arguyendo que la mejora de la economía aumentará los ingresos el próximo año. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa, porque ahorro en el mejor banco, tengo la mejor tasa de interés. Abre tu cuenta de ahorro, disfruta más hoy. Eran como 44,000 millones. El expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, Luis Guifarro, no se anduvo por las ramas. Asegura que los 20,000 millones de lempiras adicionales que se tienen en el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2022 en relación al ejercicio fiscal presente, no será posible financiar solo con ingresos tributarios, por lo que se recurrirá a más endeudamiento público. Y es decir, 20,000 millones no van a poder ser financiados con los impuestos que realmente se recaude el gobierno, valga decir el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre ventas, que son los principales. Los 20,000 millones más. Correcto, no lo va a poder financiar con eso, de manera pues que está a la vista de que esto sencillamente va a ser con nuevo endeudamiento. Hay cuestionamientos al proyecto de presupuesto del próximo año de los sectores académicos y económicos. Según el FOSDE, en el proyecto se autoriza más endeudamiento público similar al monto que se utilizará para pagar el servicio de deuda. Significa que no existirá avance en la reducción del endeudamiento. Se aprobó un nuevo endeudamiento público por las dos líneas de endeudamiento, la colocación de títulos valores y la obtención de préstamos, que suman un total de 51,000 millones de lempiras. A la par de esto, también se está proponiendo de parte de la Secretaría de Finanzas un servicio de la deuda, es decir, el pago de la deuda por al menos 52,000 millones de lempiras. Quizás el Congreso Nacional apruebe un monto en al menos 3,000 millones de lempiras por debajo de este, pero eventualmente el efecto es el mismo, el avance en la reducción de la deuda es cero.
El FOSDE lamenta que el endeudamiento seguirá creciendo pese a que se está pagando más y esto absorbe la mayor cantidad de recursos. Ejemplifica que de cada 10 lempiras recaudados en tributos, 5 se irán al pago de la deuda, situación que genera desequilibrios fiscales. Que no es realmente ético, ya que la mayor parte de este endeudamiento no está destinado a la inversión, sino al pago de sueldos y salarios, es decir, al gasto corriente, y muy poco se destina a los gastos que generan valor. El gobierno insiste que el presupuesto será financiado en un 80.3% con ingresos corrientes, ingresos tributarios y recursos propios que generan algunas instituciones del Estado y préstamos a bajos intereses y no con paquetazos. Reiterando igual que este presupuesto no lleva ningún incremento de impuestos adicionales. Este presupuesto está financiado en un 80.3% por cada uno de los ingresos, en este caso el ingreso corriente, impuestos tributarios, así como aquellos recursos propios que generan las instituciones de gobierno. El resto del presupuesto está financiado por apoyos presupuestarios que se tienen, otros ingresos que se adquieren a través de préstamos, pero con tasas concesionales. El proyecto de presupuesto para el año fiscal 2022 es de 308.000 millones de lempiras, 179.000 millones para las instituciones centralizadas y más de 128.000 millones para la administración descentralizada. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa, porque ahorro en el mejor banco, tengo la mejor tasa de interés. Abre tu cuenta de ahorro, disfruta más hoy. Representantes de la micro, pequeña y mediana empresa asfixiados por los fenómenos naturales y la pandemia añoran que los beneficios estipulados en el decreto ley 135-2008 de apoyo y fomento para este sector deje de ser papel mojado y que de una vez por todas provean el 30% de los insumos a las instituciones gubernamentales, como reza, entre otros beneficios, el decreto. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Estrategias que permitan el cumplimiento de varios puntos estipulados en el decreto ley 135-2008 de apoyo y fomento para la micro, pequeña y mediana empresa son las que demandan los representantes de estas organizaciones, que han visto cómo poco se han materializado algunos de los posibles beneficios que se contemplan, como el de convertirse en proveedores del Estado. Es el tema de la burocracia, es el tema de los procesos y los protocolos que se han establecido, que no es que nosotros los critiquemos que estén mal, pero que son demasiado duros para nosotros como micro y pequeña empresa. Debe de saber la población en general y el gobierno que la micro y pequeña empresa trabajamos casi todo el tiempo 24/7 para sacar adelante nuestras empresas y que hay muchos requisitos ahí que definitivamente es difícil para nosotros aplicarlos. Tanto es así que no podemos entrar a venderle al Estado. Cuando surge un nuevo presupuesto de ingresos y egresos para la República, hay quienes cuestionan cómo poco se concretan las oportunidades para las MIPYMES, pese a existir un instrumento con el que el gobierno les garantizaría compras hasta de un 30% del presupuesto de compras del Estado. Algo que no se da ni en el 2%. Así que nosotros hacemos un llamado al gobierno que dé el ejemplo del consumo local, que dé el ejemplo de compras al sector MIPYME. Miren, el momento en que el gobierno active el artículo 135-2008, la economía de Honduras se va a reactivar, vamos a recuperar empleo y sobre todo nos vamos a volver más dinámicos y competitivos en la región. Ante este incumplimiento, el llamado es a retomar el tema, ya que por ahora son pocas las MIPYMES que proveen esporádicamente al Estado. Hay muchas empresas micro y pequeñas que ya tienen las capacidades, lo que necesitan es coordinar los programas y las que no tengan las capacidades se pueden ir dándole los insumos, herramientas y tecnologías necesarias para que puedan ir mejorando sus procesos de producción y ir incorporándose a este 30% de proveedores del Estado que ya está establecido en la ley. Lo que esperan es pasar a los hechos, ya que los años transcurren sin mayores novedades para impulsar a un nivel más elevado la producción de este sector. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Estas son las oficinas del Banco Mundial en Washington. Precisamente hoy
la noticia mundial relacionada con este banco se ha generado porque la institución como tal anunció que suspendió la publicación de su ranking Doing Business para investigar irregularidades en la recolección de los datos con los que clasifica anualmente el clima de negocios e inversión en los países y que suscitaron una controversia por una baja a Chile durante el gobierno de Michelle Bachelet. El organismo dijo en un comunicado que llevará a cabo una revisión sistemática de los cambios en los datos de los últimos 5 informes de Doing Business y que auditores independientes investigarán la recopilación de datos y los procesos de revisión. El Doing Business es una herramienta que proporciona una medición cuantitativa de las regulaciones sobre apertura de una empresa, manejo de permisos de construcción, empleo de trabajadores, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de inversores, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos, entre otros. Es decir, todos los países quieren estar bien en el ranking de Doing Business del Banco Mundial. Pero el Banco Mundial ha cancelado este informe insignia. Y miren ustedes, entre los líderes investigados está Kristalina Georgieva, ahora directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Los líderes implicados incluyen la entonces directora ejecutiva del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, ahora, como decía, directora gerente del FMI, y el entonces presidente del Banco Mundial, Jin Yong-kim. El informe Doing Business ha sido objeto de una investigación externa sobre la integridad de los datos del informe. El jueves, el banco dio a conocer, es decir, hoy, los resultados de esa investigación que concluyó que los principales líderes bancarios, incluida la señora Georgieva, estaban involucrados en presionar a los economistas para que mejoraran la clasificación de China en el 2018. En ese momento ella y otros intentaban persuadir a China para que apoyara un impulso en la financiación del Banco Mundial. Así está la situación. Entonces el Banco Mundial, ante este escándalo, ha decidido cancelar su informe insignia, el Doing Business, después de esta investigación en la que está involucrada la ahora directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que en el 2018 era directora ejecutiva del Banco Mundial, y también el entonces presidente del Banco Mundial, Jin Yong-kim. Y a Michelle Bachelet, cuando era presidenta, le manipularon los datos. Le manipularon los datos hacia abajo. Chile protestó, parte del escándalo en que están involucrados. Hacemos una pausa comercial. Al volver, reconocen labor de 19 maestros con la orden Dionisio de Herrera en Casa Presidencial. Antes los invitamos a recordar las celebraciones del Bicentenario en la región centroamericana. En algunos países hubo actos simbólicos a causa de la pandemia, pero en otros la gente salió a las calles a protestar por los retrocesos democráticos y contra el autoritarismo. Este 15 de septiembre se conmemoraron los 200 años de independencia de Centroamérica del Imperio Español, y en los países de la región se recordó de distintas formas el Bicentenario. En Guatemala, aunque las actividades fueron canceladas por la pandemia, algunos se pronunciaron para enaltecer el fervor patrio y otros lo hicieron para cuestionar la independencia. Los entes de socorro y Policía Nacional tuvieron diferentes actos cívicos donde izaron el pabellón nacional y rindieron honores a la patria, mientras que grupos indígenas ancestrales realizaron una ceremonia maya en la Plaza de la Constitución en contra del Bicentenario, por ser la fecha cuando se constituyó la República Guatemalteca, que en su opinión ha estado plagada de mucho racismo, discriminación y exclusión. En El Salvador, miles de personas marcharon contra el Bitcoin, la militarización, el alto endeudamiento, la reelección presidencial,
las reformas a la ley de la carrera judicial tras la destitución selectiva de jueces y la concentración del poder en las manos del presidente Nayib Bukele. Las negociaciones del gobierno y las pandillas también destacaron en las protestas. Los ciudadanos exigieron una restauración del orden democrático y el Estado de Derecho. En Costa Rica, las actividades para celebrar los 200 años de vida independiente comenzaron con un acto oficial donde las autoridades del gobierno llevaron honores al Monumento Nacional. En la actividad participaron el presidente de la República, Carlos Alvarado, y la primera dama, Claudia Robles, así como los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Asamblea Legislativa. Mientras que en Nicaragua, en una celebración sin desfiles debido a la pandemia de la COVID, el presidente Daniel Ortega encabezó un acto oficial en la Plaza de la Revolución frente al Palacio Nacional junto a su esposa Rosario Murillo y al que acudieron jefes militares y policiales, los titulares del Parlamento y del Tribunal Electoral, así como un grupo de simpatizantes del gobierno nicaragüense. El líder de Honduras, Canal 5 y TSI se unieron para realizar una transmisión especial conmemorando el bicentenario de independencia de nuestro país. Con la sinergia de los talentos de toda la corporación, la transmisión dio inicio a las 5:30 de la mañana, misma que duró todo el día, en la que se destacó la belleza, cultura y alegría de celebrar a nuestra Honduras. Este día también fue propicio para seguir haciendo conciencia sobre el cuidado de nuestros recursos naturales. Es por eso que Plantatón HN también se sumó a esta gran transmisión. Con el despliegue humano y técnico, los hondureños vivieron a través de la señal de Televicentro, el color, participaciones artísticas, imágenes de Tegucigalpa desde un helicóptero y música dedicada a Canal 5 por su 62 aniversario. Canal 5, el líder en deportes. Canal 5, el líder en noticias. En nuestros 200 años de independencia, vos me haces feliz, Honduras. Federal del Distrito de Columbia consideró este jueves ilegal negar a las familias migrantes con hijos el derecho a pedir asilo en Estados Unidos, aplicándoles una regulación destinada a proteger la salud pública. En su fallo, el juez federal Emmett Sullivan consideró ilegal expulsar a la familia sin permitirles pedir asilo y consideró que, teniendo en cuenta la amplia disponibilidad de exámenes, vacunas y otras medidas para minimizar la pandemia, este tribunal no cree que el contagio de la COVID-19 durante el trámite en la frontera no pueda mitigarse de manera significativa. El fallo será efectivo hasta dentro de 2 semanas. En ese sentido, el Departamento de Seguridad Nacional pidió al Tribunal Federal dejar en suspenso la orden por 14 días, mientras explora sus opciones de apelación. El drama migratorio sigue siendo fuerte para Honduras. Los menores están siendo usados como pasaportes humanos y si bien el gobierno de Joe Biden anunció la expansión del programa de acogida para menores en áreas de reunificar muchas familias, organismos humanitarios como American Watch denuncia que México está expulsando migrantes que solicitan asilo hacia una zona selvática en Guatemala, dejándolos al acecho de grupos criminales. Estos menores, una niña de 2 años y un bebé de tan solo 3 meses de nacido, fueron encontrados abandonados por agentes de la patrulla fronteriza estadounidense en el bordo del Río Grande en Texas, Estados Unidos. A través de una carta hallada debajo del portabebés del infante, se conoció que los pequeños son hermanos de nacionalidad hondureña y aunque se realizó una exhaustiva búsqueda de sus familiares en el área, no se encontró a ninguna persona. El caso anterior no es nuevo. Desde hace unos meses, enviar a menores solos hacia los Estados Unidos o dejarlos abandonados a su suerte en la frontera se ha convertido en una estrategia para muchos que buscan lograr el sueño americano. Son diferentes estrategias que están utilizando para llegar a Estados Unidos y una de ellas es enviar los niños, cruzarlos y dejarlos a la disposición de las autoridades norteamericanas para que tengan un trato diferenciado.
Otra también, no sabemos las condiciones de la madre, o sea, qué ha pasado con la madre, es que es difícil la situación del abandono de los niños en la frontera, pero es una cuestión que se está dando de manera común en los últimos meses y en los últimos años. Para evitar seguir usando a los menores como pasaportes humanos, el gobierno de Estados Unidos recientemente anunció la expansión del programa de acogida para menores centroamericanos, iniciativa que reunificará a muchas familias hondureñas. Es un éxito realmente para la población infantil que en estos momentos desea ingresar a los Estados Unidos y reunificarse con su familia. Esto le da derecho a peticionar desde el país de origen a los centroamericanos su asilo político o su refugio. Y por otro lado, evita que los migrantes infantiles no acompañados sean utilizados para llevarlos a reunificarse con su familia, exponiéndolos. Sin embargo, para la primera dama hondureña, estas políticas estimulan a muchos a realizar el peligroso viaje. Honduras sigue reconociendo y abordando las causas estructurales de la migración irregular. Sin embargo, a esto se agrega el cambio en las políticas y normativas de los países de tránsito y destino, que se han convertido en un imán que atrae la migración de familias y de poblaciones masivas en diferentes países de la región y de diferentes continentes. Mientras tanto, organizaciones humanitarias denuncian que México está realizando una expulsión masiva de solicitantes de asilo hacia una zona selvática remota de Guatemala, una medida que expone a los migrantes a los grupos criminales y contraviene convenciones y acuerdos internacionales. El caso de la frontera del Ceibo, que es una zona selvática de Guatemala, con México, y que por ahí están deportando ciertos centroamericanos y hondureños. Están deportando a personas solicitantes de asilo, cosa que va en contra de las convenciones y todos los acuerdos que tienen que ver con el tema de migración, porque una vez que una persona solicita asilo en un país determinado, esta tiene que tener un trato diferenciado y no puede ser deportada sin un debido proceso. Solicitar asilo es un principio fundamental internacional de los derechos humanos. Expulsar a solicitantes de asilo sin permitirles presentar sus casos es una violación de la Convención sobre Refugiados, la Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratados de los cuales México es signatario. Este jueves el presidente Hernández condecoró con la orden Dionisio de Herrera a 19 maestros de toda la República en reconocimiento a su labor en pro de la educación de los niños y jóvenes de las escuelas y colegios de zonas de toda la geografía nacional. Maestros que hemos enfrentado desafíos, el más reciente, adaptarnos a una forma de educación lejos del aula de clase, pero siempre con el mismo compromiso y amor por esta hermosa profesión. El presidente Hernández manifestó durante la ceremonia que el sistema educativo se debe adaptar a los nuevos tiempos de la semipresencialidad y el mundo digital, porque ya no es posible regresar al pasado y es el momento de dar el paso a la educación de calidad, porque el mundo cambió. Tenemos la necesidad de dar el salto hacia la educación técnica y vocacional, hacia la educación bilingüe y la educación digital. La pandemia del COVID nos vino a abrir los ojos, nos hizo caer en la realidad, nos enseñó que no podemos quedarnos rezagados. Hernández subrayó que en su gestión como presidente ha realizado la reforma educativa con 200 días de clase, además de la capacitación de los docentes y la mejora de los centros educativos. Durante esta ceremonia, el presidente Hernández manifestó que el Estado debe fomentar los principios y valores como base de una sociedad, además de proteger la familia y la vida, al indicar que han salido propuestas que dan al traste con esos valores y principios, insistió el mandatario. Nosotros somos un pueblo cristiano en una enorme mayoría. Yo no quiero polemizar con nadie, solo quiero plantear lo que yo estoy viendo y escuchando y lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo. No sé qué pasaría si a un docente le obligan vía decreto a decirle a un varoncito en la mañana que llegue
usted puede venir como desee mañana. Si quiere ponerse un vestido o una falda de uniforme, puede regresar mañana. Es mi deber como servidor público plantearlo, para que estemos claros de que esos temas se están tocando en otros lugares del mundo y ahora están llegando a Honduras. Nosotros tenemos que definir cómo queremos que crezcan nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Qué queremos hacer de Honduras? Y ustedes son parte esencial de ello. Las declaraciones del gobernante son una clara respuesta a uno de los párrafos del plan de gobierno de la candidata de Libre, Xiomara Castro, donde propone modificar el sistema educativo formal del país para incluir la educación no binaria. En otras palabras, incluir en la práctica de enseñanza-aprendizaje el polémico tema de la diversidad sexual. En otra temática, la consejera electoral Rixi Moncada aseguró que a lo interno del Consejo Nacional Electoral no hay problemas para trabajar. Lo que existe es diversidad de criterios y posiciones. El Consejo Nacional Electoral trabaja de manera conjunta. Nosotros no tenemos complicaciones internas para efectos de trabajar. Lo que sí hay es debate y diversidad de criterios, pues sí hay sectores de la sociedad que quieren un Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Supremo Electoral, que todo era así y todo era entre todos igual, sin mayor debate y discusión. Eso no existe ahora. Este consejo tiene oposición, tiene debate, tiene discusión. La reacción de la consejera Moncada es a raíz de la petición de varios sectores de la sociedad que solicitan al Consejo Nacional Electoral trabajar conjuntamente como un ente colegiado para generar certidumbre en el próximo proceso electoral de noviembre. Moncada descarta que los atrasos en la presentación de garantías o legalización de consorcios, una vez adjudicados los contratos de licitación, se presten a irregularidades o atrasen el cronograma electoral, al asegurar que todo es transparente, mientras de sociedad civil piden respiro para los consejeros y el CNE a fin de dar certidumbre a los comicios. La consejera electoral Rixi Moncada explicó que los contratos de las empresas que transmitirán los resultados electorales preliminares TREP, el sistema biométrico y el lector de huellas estarán firmados en los próximos 3 o 4 días y descartó que exista atrasos en el cronograma electoral. Yo estimo que esta semana todos los contratos, los 5 contratos estarán ya suscritos, aclarando que el proceso de firma no atrasa el proceso de trabajo con cada una de las empresas, el cual está en marcha desde el momento de la adjudicación. Moncada detalló que la entrega de las garantías, el registro y la legalización de las empresas son trámites que no podían llevarse a cabo antes de la adjudicación. Las garantías llevan un trámite en las instituciones bancarias. Esos trámites no se pueden hacer antes de la adjudicación, tienen que hacerse después de la adjudicación. O sea, aunque habríamos querido hacerlo antes, eso es imposible. El registro y la legalización de las empresas a nivel del territorio nacional. Eso es un trámite también que una empresa internacional no lo puede hacer antes, sino hasta después de la adjudicación. Para este miembro de sociedad civil es importante darles un espacio a los consejeros y a las empresas para que culminen estos trámites. Esperemos de que esto se resuelva pronto. Creo que hay modalidades, ¿no?, donde ya el contratista puede iniciar, ¿no?, a cuenta y riesgo, que creo que eso también es una opción y me imagino de que los consejeros y consejeras lo están tomando en cuenta, ¿no? Y así de esa manera ya la empresa inicia con su trabajo, ¿no? Que me imagino que se tiene que hacer un diagnóstico rápido de la situación, de los centros de votación, la conectividad en el país. El diputado de Libre, Germán Altamirano, espera que no existan atrasos en el cronograma electoral, como lo manifestó Moncada, porque hay sectores interesados de boicotear las elecciones. El CNE dice que eso no retrasa o no entorpece el calendario electoral. Nosotros esperamos que eso sea así, ya que sabemos que hay sectores interesados en boicotear y que están trabajando para que el proceso electoral fracase. La consejera electoral Rixi Moncada aseguró que la firma a lo interno del pleno de los contratos es lo de menos. Sin embargo, el presidente del CNE, Kelvin Aguirre, explicó que es de suma importancia realizar la firma con las empresas, ya que al existir un incumplimiento sin contrato no hay sustento legal
para exigir responsabilidades. El aspirante liberal a la alcaldía capitalina, Eduardo Martel, finalmente hizo a un lado la resistencia frente a la autoridad partidaria del Central Ejecutivo y anuncia que se suma al barco porque el objetivo final es sacar al oficialismo del poder. El candidato a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Liberal, Eduardo Martel, confirmó a Telenoticias que remará en la misma dirección de todos los cargos a elección popular de su partido, pese a las diferencias que dejaron las primarias, porque solo hay un adversario. Los problemas que sucedieron el 14 de marzo, que en su momento fijamos posición, hoy por hoy tenemos que dejarlos aparcados, hoy tenemos que dejarlos de un lado. Hoy no podemos seguir patinando sobre la misma discusión, porque si no los más felices son los que hoy están gobernando, los que llevan 24 años en la alcaldía. Y habrá momento después del 28 de noviembre de centrarnos en el partido, de hacer las reformas que se necesiten, de tener los debates que se requieran para que el partido recobre su fuerza y su beligerancia, pero no tenemos tiempo que perder. No hay que ver fantasmas donde no los hay. Por su parte, el dirigente liberal Cecilio Cruz explicó que las actuales autoridades del partido luchan por la unidad y pide a Martel un evento público junto al candidato presidencial Gianni Rosenthal. Hoy dice una cosa que sí, mañana dice otra cosa que no, entonces eso no le gusta a la base del Partido Liberal. Aquí hay que definirse, aquí hay que ser de una sola palabra, de decir apoyo directamente y lo voy a hacer públicamente en una conferencia de prensa junto con el candidato del Partido Liberal. Pero si él no lo hace, ¿cómo lo va a apoyar la base del Partido Liberal entonces? Mientras que el candidato a la alcaldía de la capital por el Partido Salvador de Honduras, Carlenton Dávila, recordó que ya hay una alianza de hecho con las bases del Partido Rojo, Blanco y Rojo para unificar las candidaturas a la alcaldía del Distrito Central. Con las bases del Partido Liberal, con quienes me he reunido, no es que estamos hablando de una alianza, ya estamos en alianza con las bases que voy reuniéndome poco a poco. Entonces, eso está claro, pues, o sea, las bases se están sumando cada día y eso ya es un hecho. Y pues, no solamente del Partido Liberal, sino también de Libre. Y esto se va a dar a medida que se acerque el 28 de noviembre, se va a intensificar. Totalmente falso. Yo soy dirigente del Distrito Central, conozco los 1.200 barrios y colonias, conozco a toda la dirigencia del Partido Liberal, es totalmente falso. La base del Partido Liberal no se ha identificado con el señor Carlenton Dávila, ni lo está apoyando tampoco, que no ande mintiendo, eso es totalmente falso. Hay algunos dirigentes del Partido Liberal, de los barrios y colonias, que más bien simpatizan con Jorgito Aldana, ¿sí? En tanto, Eduardo Martel no descarta una alianza de hecho, liderada por él, ya que en las encuestas personales sale mejor posicionado que los otros candidatos de la oposición. El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasri Adfura, en un conversatorio en el Valle de Jamastrán, en El Paraíso, dijo que su sello de gobierno será el campo, acción, trabajo y no de escritorio, e invitó a los campesinos a trabajar juntos para convertir a Honduras en el granero de Centroamérica. Estoy bien claro con lo que necesitamos. Trabajar, servir. 1.3 millones de personas están en el agro y en la ganadería. Es una gran fuerza laboral que produce 4.300 millones de dólares al año en productividad. Claro que hay que ponerle atención. Eso no tengan duda. Miren, tenemos que devolvernos allá por los años 70. Donde éramos el granero de Tegucigalpa, donde Jamastrán representaba un gran porcentaje de ese gran granero de Centroamérica. Sobre la participación en los debates presidenciales, expuso que no es con cartoncitos en la televisión que se solucionarán los problemas de la gente, sino estando presente en los lugares. Más adelante, alcaldes que obtuvieron vacuna de El Salvador denuncian maniobras políticas para desaparecerlos del mapa político.
El alcalde de Cedro, Francisco Morazán David Castro, junto a otros 6 ediles, se presentaron a las instalaciones del CONADE para denunciar que intentan inhabilitarlos y desaparecerlos del escenario político por gestionar las vacunas anti-COVID-19 que recibieron por El Salvador. De acuerdo al documento presentado por los alcaldes, el gobernador departamental de Francisco Morazán y gerente de Banasupro, Merlin Cárcamo, le comunicó a Castro que miembros del Partido Liberal habían vendido las candidaturas de todos los alcaldes que obtuvieron los fármacos. En adición, en esa misma fecha, Castro se presentó a las oficinas de su partido, donde el jefe de bancada, Mario Segura, le manifestó que habían instrucciones del presidente de la República para llevar a cabo la misión de desaparecerlos de la política. Lo estamos haciendo porque realmente sentimos temor de parte de las personas que nosotros estamos mencionando en esta denuncia. Y lo queremos hacer de una forma pública, de una forma transparente, y por eso estamos buscando el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que ellos puedan interpelar a estas personas que han vertido estas declaraciones en contra de nosotros y que se le aclare a la población que nosotros los alcaldes y alcaldesas de la Asociación de Alcaldes de Honduras, lo único que queremos es el bienestar de nuestra población. Por su lado, Cárcamo expresó que ellos no poseen las facultades para inhabilitar a nadie, puesto que ya existen los órganos que tienen estas competencias. Aseguró que le parece más un tema político y que Castro quiere victimizarse. Todo el mundo ahorita quiere victimizarse, entendemos la política que hace el alcalde, ¿va? En este momento. No sé cómo estarán los números en Cedro, pero siento que tener 3 o 4 periodos de estar en la alcaldía, es difícil no poder llevar y resolver tantas situaciones que la población aqueja. Entendería que él se siente desesperado, entendería que políticamente él quiere ganar esta simpatía tratando de utilizar a otros para poder hacer ese caudal. Los alcaldes piden al CONADE admitir a trámite la denuncia y que se promueva la oportuna investigación sumaria. El estado del tiempo es presentado por Tigo, smartphones 4G LTE para todos. Compra el tuyo con más internet desde 1.299 lempiras. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Miren lo que ha pasado en Marruecos. Se han formado supercélulas en la atmósfera, en la troposfera, y luego ha parecido como que abren las compuertas de una represa y cantidad de agua se ha precipitado en varias comunidades, causando inundaciones repentinas. Así que estos son los fenómenos de moda, fenómenos extremos producidos por el calentamiento global. Un calentamiento que cada vez presenta más anomalías en todas partes del mundo. Por eso, este día, la Organización Meteorológica Mundial ha alertado que el calentamiento global se ha acelerado y se vienen fenómenos extremos por doquier. Tómenlo en cuenta. Este día pues hemos tenido el paso de una onda tropical en el territorio nacional, de salida ya sobre Guatemala, dejando algunos remanentes y algunos núcleos convectivos se han desarrollado. Otra onda tropical está próxima ya a los planos caribeños de Centroamérica, hará su paso en la próxima jornada, pero no es tan activa esta onda tropical y estamos siguiendo la pista también de fenómenos con posibilidad de desarrollo ciclónico, tanto en el Atlántico como en la parte norte del mismo Atlántico. Sin embargo, todavía no han logrado el desarrollo y se encuentran ahí en un 80% de posibilidades. Bajas presiones se van a colocar a la altura del sur de nuestro país y también sobre Nicaragua para esta jornada de viernes. Entonces, por las lluvias solo se van a concentrar en el sur occidente de nuestro territorio para esta próxima jornada, sin descartar algunos chubascos en otras regiones, pero un poco más dispersos. En el Golfo de Fonseca, propiamente, la condición es estable ya del oleaje para esta próxima jornada, pero si se sale a aguas profundas, ahí se va a encontrar todavía con un oleaje picado y en el litoral caribe la condición es completamente estable. Las temperaturas muy cálidas para esta próxima jornada estarán entre 18 y picos altos hasta de 36 grados Celsius en zonas costeras. Y después de una tregua de varios días regresa el polvo del Sahara para este viernes en horas de la tarde y hacia la noche. Más polvo estará ingresando sobre nuestro territorio, micropartículas contaminantes y que también inhiben la presencia de lluvias. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Tigo, smartphones 4G LTE para todos. Compra el tuyo con más internet desde 1.299 lempiras. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. Al menos 4 personas resultaron heridas en la laguna de Evans, en Gracias a Dios,
tras enfrentarse con las fuerzas del orden en medio de un operativo antidrogas que concluyó con el aseguramiento de una lancha con presuntos estupefacientes. Eduardo Martel claudica en su resistencia y acepta autoridad partidaria con Yani a la cabeza. Los problemas que sucedieron el 14 de marzo, que en su momento fijamos posición, hoy por hoy tenemos que dejarlos aparcados, hoy tenemos que dejarlos de un lado. Hoy no podemos seguir patinando sobre la misma discusión, porque si no, los más felices son los que hoy están gobernando, los que llevan 24 años en la alcaldía. Las autoridades de la ENE, Energía Honduras y la CRE iniciaron sendos operativos en San Pedro Sula contra el hurto de energía y los primeros cortes se dieron en zonas residenciales, se aseguró. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Expertos estiman que será difícil para Honduras salir de la lista de países designados por Joe Biden como productores o de tránsito de drogas. Proponen reenfocar la lucha hacia el microtráfico y el control de recursos químicos. Sala Constitucional rechaza habeas corpus a favor de los hermanos Misquitos Paisano Wood, presos por narcotráfico. Imágenes de menores hondureños abandonados en la maleza en la ruta migratoria profundiza el drama de los migrantes y denuncian que México los está expulsando a una selvática región de Guatemala. Por cada día lempiras que se recauden por concepto de tributos, 5 irán para pagar deuda y ello generará un fuerte desequilibrio fiscal, advierten expertos ante proyecto de presupuesto enviado al Congreso Nacional. México anuncia que quiere darle vuelta a la OEA por ineficiente y Nayib Bukele en El Salvador recibe proyecto de reforma constitucional que permite la reelección, la ampliación del mandato y el matrimonio igualitario.